¿Qué tal? Buenas tardes. Macri dio una conferencia de prensa hoy en Río Cuarto. Habrá sido que no entendió las preguntas o que verdaderamente está sin respuestas, pero fue una performance muy fallida del presidente de la República. Los periodistas quedaron desorientados. Hacia el final, verán ustedes, alguien le dice, ¿puede dar una respuesta en concreto? Los periodistas iban preguntando y Macri desviaba permanentemente todo hacia respuestas que casi no tenían sentido con lo que había sido la demanda del periodista. Lo único que dijo más o menos cierto es que no está fácil la cosa, como él dice, la cosa viene a ser la república, la democracia, la justicia, el trabajo, y parece que eso que él llama cosa no está fácil. Que los visito en su casa, que hablamos. Recién visité el peluquero de Coronel Baigorria, cual me hizo un toque de emprolijamiento. Y él me decía, también comentamos, ¿no? Que no está fácil la cosa. Todos lo sabemos que estamos poniendo el hombro, pero sabemos que lo estamos haciendo en la dirección correcta, que ese es el gran cambio. Todos sabemos los meses que hemos transcurrido, enorme inestabilidad externa e interna, un acuerdo con el fondo que resuelve el problema de financiamiento para el próximo año, un tipo de cambio muy competitivo. Es que no está nada fácil. La situación, sobre todo para los que menos tienen, para los vulnerables, para la clase media tironeada hacia abajo y también para la clase media que tiene mejores posibilidades, porque todo se derrumba, todo se viene abajo. Y nosotros vamos a ir intercalando las respuestas de Macri con lo que es la respuesta que a lo mejor los periodistas de Río Cuarto estaban esperando. Vamos a mostrarles antes lo que pasa con el empleo, que está totalmente estancado. Miren ustedes este dato de nuestros colegas de BAE. Se estanca el empleo y la expectativa de creación de puestos es la peor en 9 años. La recesión impactó fuerte en la industria y la construcción, que son los sectores que más cayeron. Bueno, la pregunta, una de las iniciales, tiene que ver con el desastre dentro del cual está el gobierno de Mauricio Macri. Veremos después cuál es la respuesta. No pretendo ser original, el pueblo argentino está sufriendo mucho, los indicadores no son buenos, la industria está paralizada, se desploman las pymes, hay despidos masivos, la inflación está descontrolada. ¿Cómo harán esos 12 millones de pobres, según el último dato de referencia de INDEC, para llegar al fin de su administración? Bueno, no coincido en tu diagnóstico. O sea, no estamos viviendo, el ministro acá de producción no presenta un escenario de despidos masivos, como dijiste. La inflación, hemos tenido un pico estos 2 meses y va a ir a la baja. Y estoy convencido que, bueno, que lo que estamos haciendo es lo correcto. Rumbo a este equilibrio que vamos a lograr, la Argentina va a volver a crecer. Y esta vez va a crecer durante muchos años. La verdad estamos muy esperanzados de que la Argentina va a entrar en años de superávit comercial. Y eso va a ser trabajo de calidad a lo largo y a lo ancho del país, que lleva su tiempo, no se corrige en 70 años, en 2 años y medio. Da la impresión de que no fue eso lo que le preguntaron, o no era eso una respuesta referida a la demanda que habían establecido. No estoy de acuerdo con el diagnóstico, le dijo con gesto despectivo. ¿Cuál es el diagnóstico con el que está de acuerdo Macri? Le vamos a dar algunas pautas para ver si esto le sirve a los efectos de la próxima conferencia de prensa y poder responder algo que sea sensato. Vamos a dar una vuelta por el desempleo que hay hoy día, que ya es una costumbre. Miren cómo lo titula Página. El desempleo ya se vuelve costumbre. En agosto se registraron en la industria nada más 4.200 puestos menos que el mes anterior. Adidas, Gael, BGH, Nevares, Coca-Cola, fabricaciones militares, Bio Ramallo, Criave. Según cifras oficiales, en los primeros 8 meses del año, la destrucción de empleo solo en este año, 33.000. Estamos por arriba de 100.000 si tomamos la actividad industrial. Mire lo que ocurre en Asindar. Vamos a hacer un paneo tratando de ayudar a las respuestas de Macri, y si no es a esto, por lo menos a que ustedes sepan cuáles deberían ser las respuestas. Asindar despidió a todos los trabajadores de la planta rosarina de Navarro. Lo venía haciendo poco a poco. Ya quedaban nada más que algunos de ellos. Y finalmente, quedaban 15, se perdieron los 2.000 puestos de trabajo desde 2016 en el polo industrial de Rosario. Escuchemos a Pablo Serra, de la UOM Rosario. La planta Navarro de la empresa Asindar en la ciudad de Rosario
se emitió telegrama de despido a la totalidad de la plantilla. Estamos hablando entre 10 y 15 trabajadores los que habían quedado, porque recordemos que en el 2016 esta planta tenía cerca de 150 trabajadores. Nosotros acabamos de presentar en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe un pedido de inminente reinstalación de todos los trabajadores despedidos, esperanzados de que la provincia dicte la conciliación obligatoria. Tenemos una audiencia el día lunes. Van a hablar con las autoridades de Santa Fe, pero la pregunta es, ¿qué puede hacer Santa Fe con lo que son las políticas nacionales, que son fijadas por el gobierno central? Todos los padecimientos, en Santa Fe particularmente, donde la industria se ha derrumbado, tiene que ver con el tipo de políticas que fueron implementadas por el gobierno de las corporaciones que tiene a Macri como gerente. Miren lo que sucede en Chivilcoy. También allí hay 650 familias que viven horas de angustias y que seguramente, como en todos los casos, no van a terminar con una buena noticia. 650 familias en vilo ante el cierre de una fábrica de calzado. Trabajadores de la firma Paquetá realizaron un paro por tiempo indeterminado y reclaman respuestas de las autoridades. ¿Fácil la cosa? Sí, no está fácil la cosa, no está fácil. Miren lo que ocurre en Corrientes, con una textil que se llama Tipiotí. Miren lo que se da en estos momentos en esa provincia, cuántos puestos de trabajo se están perdiendo. Y Macri se permite decirle con un gesto despectivo, con la mano al periodista, no comparto su pronóstico. La fábrica de cereales Tres Arroyos y la heladería Pérsico también pidieron concurso preventivo. Tenemos lo de la textil Tipiotí de Corrientes. Vamos a escuchar primero a Gustavo Bravo, el delegado de esta textil. Estamos trabajando 3 semanas sí y una suspendida. En diciembre la planta cerraría desde el 3 de diciembre al 5 de enero, percibiendo los trabajadores el 70% de sus haberes. Una incertidumbre muy grande y no tenemos respuestas de cómo seguiría en el 2019 nuestra situación. El gobernador sé que se reunió con los directivos de la empresa, pero no aportó ninguna solución efectiva, digamos. Entonces queremos que nos reciba a nosotros para que vea de primera mano, digamos, la situación que están viviendo hoy todos los trabajadores. Con muy buena tarea los chinos, por ejemplo, y otros países, los obreros de otras naciones, pero los de la Argentina no, y este es el drama que se vive allí en Corrientes. Tampoco ese gobernador, por más que sea del palo de Macri, tiene mucho para hacer frente a lo que es un derivado total de las políticas nacionales. Hoy C5N, cerca de los trabajadores, cerca de todas estas angustias, haciendo visible lo que normalmente tratan de ocultar. Esta parece una frase de Gustavo Silvestre, pero es real. C5N estuvo con la gente de Canales, de la que nosotros hablábamos ayer en la columna. Ya venimos de hace rato bastante golpeados con esta empresa. Sistemáticamente venía atrasándose con los salarios. Y en este último tiempo, el mes pasado, se le decretó la quiebra a una de las unidades de negocio del Grupo Canales. Y bueno, automáticamente el dueño, en la última reunión que tuvo con nosotros, dijo que no iba a seguir con Planta Lavallol. Así que ya era una situación que se preveía que podía llegar a pasar. Bueno, lo hizo efectivo el lunes mandándonos los telegramas de despido sin ningún tipo de indemnización y dejándonos, como bien vos decías, con los 3 meses de deuda salarial. No esperábamos este desenlace, ya este último tiempo obviamente que uno se preparó para todo. Este últimos 2 meses ya se veía venir, pero a principio de año las expectativas de los trabajadores eran otras. El acampe es un acampe pacífico, del lado de afuera de los portones. Venimos con la familia, estamos con los compañeros acá, y sí es en resguardo de los bienes, es lo único que nos queda, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado que nosotros queremos seguir trabajando, nosotros queremos la continuidad laboral. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los compañeros acá tienen un promedio de edad altísimo y la antigüedad ronda entre los 20, 30, 40 años de antigüedad, así que la mayoría de nosotros no va a poder insertarse dentro del mercado laboral. Y Macri le dijo al periodista que le había hecho la pregunta referida a todo este desastre: no estoy de acuerdo con el diagnóstico. Y miró para otro lado y dijo: estamos todos juntos, estamos haciendo un gran trabajo. ¿Será que se autoconvence? ¿Será que tiene una gran facilidad para la mentira? ¿Será que se ha acostumbrado a tomarle el pelo, a faltarle el respeto a la inteligencia de la gente?
Otra pregunta estaba referida al tema de los impuestos. Vamos a vivir con menos impuestos, parece que no puede ser de esa manera, porque también el Fondo Monetario Internacional le dice, mira, si le sacás tanto a la pobre gente, si le sacás a los jubilados, a los pensionados no contributivos, si has bajado el salario como has bajado, también tendrás que ir por los impuestos. Pero no están muy referidos a la gente que más tiene, el tema de los impuestos de Macri. He aquí la pregunta. Remarcó ayer en Trenquelauquen y ahora ahí en la charla la presión tributaria en el país que es muy elevada. Muy. Y que hay que bajar, dijo usted, y pidió el esfuerzo a intendentes y gobernadores. Sin embargo, la realidad muestra otra cosa, que la presión tributaria crece y además el presupuesto del año que viene muestra que la presión tributaria crece. ¿Cómo se entiende esto? El diagnóstico y lo que se hace y se dice. Se entiende que les digo que entre todos tenemos que lograrlo. Lamentablemente, una parte de lograr el déficit cero el año que viene tiene que ver con aumento de los impuestos y una parte con reducción del gasto. Ni hablemos de las promesas, ni hablemos de lo que dijo en campaña, porque eso ya parece una chicana, y no lo es. Es la realidad de un hombre que mintió demasiado y ahora tiene que afrontar este tipo de preguntas. El Barrio Cuarto debe haber menospreciado a los periodistas. Y allí hay de los buenos, por cierto, y de los no comprometidos. No todo el mundo está asimilado a las pautas de Schiaretti o a las pautas del gobierno nacional. Algunos tienen una evidente libertad para hacer sus preguntas, una cierta independencia, y nosotros tenemos que decir desde aquí enhorabuena. Mire, a propósito de los impuestos, lo que está sucediendo para darle en cuentagotas o algo de la realidad, algo de lo que es parte de esa respuesta que Macri dio a medias. Para ganancias, indemnizaciones por despido y venta de viviendas. A través de un decreto, el gobierno reglamentó el alcance del impuesto a las ganancias, a las indemnizaciones que deben cobrar directivos de empresas públicas y privadas despedidos, así como también a los inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero. A propósito de indemnizaciones, la Corte Suprema de Justicia, eso que funciona como Corte Suprema de Justicia, que no merece el mínimo respeto, presidida por Rosenkrantz, un animal de las corporaciones, imagínense cómo se le podría tener respeto, y falla de acuerdo a ese sentimiento y a esa pertenencia. La Corte falló en estas últimas horas contra el plus indemnizatorio para casos de accidentes en viajes de trabajo. Es decir, cuando uno va hacia el trabajo o vuelve del trabajo y sufre un accidente, la empresa no tendrá que pagarlo. Era un 20% que se agregaba a la indemnización. La Corte Suprema, jugando para el sistema, para las corporaciones, para las empresas, para la ideología de Macri y sobre todo lo que hay detrás de Macri, las corporaciones mediáticas, falla en este sentido. Un solo voto en contra para tener en cuenta Rosati. Ojalá que este integrante de la Corte Suprema empiece a jugar bien para ver si de poco la Corte Suprema, que deja tan mal olor en todo lo que hace, puede recuperar algo de la imagen que alguna vez hace muchos años tuvo. Volvamos a las preguntas. En este caso, los colegas quisieron saber sobre el tema del FMI. El tema de la deuda que tiene la Argentina, que se ha acrecentado enormemente en todos estos años, ¿hasta qué punto el aporte del Fondo Monetario Internacional servirá para acomodar la situación del país desde el punto de vista económico o será quizás para seguir pagando deuda y no encontrar una salida? La mayoría de la sociedad no cree que sea así, considera que el fondo generalmente es pérdida absoluta. Bueno, al final derivaste la pregunta hacia otro lugar, pero primero, a tu primera pregunta depende de nosotros. Yo le digo a los argentinos, depende de nosotros. Es Estados Unidos, es Alemania, es Japón, es China. Ellos son los que han decidido, vamos a ayudar a la Argentina, que nos pide ayuda. Le ha vendido a los argentinos en otros gobiernos que el fondo es malo. El fondo no es malo ni bueno, es un organismo. Y lo que le presentamos, al fondo le pareció que puede funcionar y nos dio el apoyo más grande que ha dado en la historia el fondo. Nunca dio un apoyo como este. Y no es un apoyo a mí, es un apoyo a todos los argentinos. Qué despropósito, qué vergüenza. Porque él dice, nunca el Fondo Monetario dio un apoyo tan grande como este. Porque nunca hubo una deuda como esta. Y el Fondo Monetario Internacional lo que quiere es asegurar a sus socios, amigos y favorecedores del mundo financiero que cobren lo que le prestaron a la Argentina. El gran apoyo que Macri marca como una especie de éxito del país es deplorable.
Esto tiene que ver con haberse endeudado por cientos de miles de millones de dólares. Entonces el fondo le da para que pague. Y esto es lo que viene a cubrir. Mire, hoy se hablaba de la marca personal que el Fondo Monetario Internacional establece sobre Macri y sobre el gobierno. Y es verdad, la crisis pegó de lleno también, y vamos a verlo más adelante, en la industria cultural. Pero de los libros vamos a estar hablando un poquito más adelante. Lo que quería de página 12 es la parte en la que habla de la marca personal que el Fondo Monetario Internacional viene a hacerle a Macri. Marca personal de Lagarde a Macri. Es decir, los enviados del fondo llegarán a Buenos Aires en 2 semanas y vienen a monitorear que se cumpla el ajuste prometido. Ni siquiera le tienen confianza a Macri. Cuando él se vanagloria de nunca hubo un préstamo tan grande, nunca hubo tanta confianza, el vocero del organismo, un tipo que se llama Gary Rice, de los grandes vividores que naturalmente hay en el mundo financiero, recordó que a cambio de la ayuda, la última línea, el gobierno se comprometió a eliminar el déficit fiscal. Ustedes saben lo que eso significa, eliminar el déficit fiscal. ¿Y el costo de la vida? Macri, ¿qué hacemos con el costo de la vida? Esa te la debo, sería la respuesta. Miren lo que pasa con el pan, la carne, los lácteos. Estamos hablando de cosas fundamentales de la vida. Pan, leche y carne tuvieron un alza del 71% en los costos que ha pagado el consumidor. Devaluación e inflación son los factores del impacto, dice BAE Negocios, en el precio de los alimentos. Miren la columna en rojo. Es pavoroso lo que está ocurriendo. Los costos es en rojo. Después están los impuestos, que son para abajo, y después las ganancias. Es impresionante lo que ganan los que ganan siempre y lo que pierden los que pierden siempre. ¿No está fácil la cosa? No está fácil la cosa. No para nada, Macri. Efectivamente, esta es la gran verdad que dijo. No está fácil la cosa. Entendiendo por cosa todo lo que decíamos antes. República, democracia, costo de vida, salario, soberanía. No está nada fácil. No lo han hecho fácil para los demás. Lo han puesto demasiado difícil. Vamos a ver lo que pasa con el mínimo de la tarjeta, para que vean ustedes las dificultades que existen hoy día. Esto es tremendo. Todos tienen una tarjeta a mano. Pagar el mínimo de la tarjeta, para quienes están apurados, para quienes no les alcanzan la plata, pasó a tener un costo del 130% anual. Conviene, es buena la idea del cronista, sacar un préstamo personal en caso de no poder pagar el total, pero nunca pagar el mínimo. El costo financiero total era del 110 hace un mes, era una barbaridad. Pagar en 12 cuotas ahora pasó a tener un costo de 160% contra el 110 que valía hasta octubre. No está fácil, a tal extremo que ya tenemos una recesión eléctrica. ¿Por qué? Porque no se puede pagar la tarjeta de crédito, hay que ir por el mínimo, tampoco se pueden pagar las facturas, y entonces tenemos una morosidad pocas veces vista. Vean esta información que hace al todo que nosotros queríamos reunir para decirle a Macri que de vez en cuando podría tener la decencia de dar una respuesta a los periodistas que fueron a la conferencia de prensa en Río Cuarto, confiados de que estaban hablando con un hombre que haría algún pequeño esfuerzo por ser creíble, que le diese respuestas que tengan que ver con lo que pasa. Recesión eléctrica, las distribuidoras advierten el aumento de la morosidad. Por la crisis, notaron que los clientes tardan más en cancelar la factura después del segundo vencimiento y les preocupan los usuarios que roban la electricidad. Bueno, esa te la debo, dirán los usuarios, en el momento en que lo hacen, en esa recesión eléctrica. Y ahora sí, el golpe atroz que le han dado a la cultura. La venta de libros se ha venido a pique y uno casi que entra a comprenderlo. Porque si todo va quedando de lado, el libro, que es esencial para nuestra vida, para nuestra formación, para nuestra calidad de pensamiento, para el entretenimiento, el maravilloso querido libro, el que le regalamos a nuestros hijos, el que regalamos el Día del Amigo a un amigo porque sabemos qué es lo que le gusta, cuál es el autor preferido, y así estamos con nuestro libro, ahora ha entrado en suspenso. Miren lo que pasa. Hoy fue la tapa de página 12. La crisis pegó de lleno en la industria cultural. La Cámara Argentina del Libro reveló que las tiradas cayeron a la mitad. Las tiradas, es decir, el riesgo que asumen, porque saben que no se venden, y las ventas han caído un 35% y además se perdieron un 20% de empleo en las editoriales. Esto es
gravísimo. Han caído ya 5.000 puestos en la industria de la impresión. No está fácil la cosa. No está fácil, Macri. Para nada está fácil. Quiere que le muestre las prepagas para que lleve estos datos a la próxima conferencia de prensa y por lo menos sea un poco más serio ante el requerimiento de los periodistas, con los que tiene poco contacto. Lo quisieron aprovechar muy bien nuestros colegas de Río Cuarto. Te toca una vez, poder entrevistar al presidente, preguntarle, como le preguntaron. El presidente dice, esa no es una pregunta, le faltó decir, esa te la debo. Estas cosas increíbles. Miren lo que sucede con las prepagas ahora. Lo que se viene, otro aumento. La medicina prepaga por 5ª vez en lo que va del año. Va a pegar un salto. El gobierno autorizó a las empresas a hacer efectivo el 4º aumento. Según se informó a través de una resolución, la medida va a alcanzar a 6.200.000 personas. La nueva alza será del 8,5%. ¿Ustedes se acuerdan que Volocopita, el dueño de Swiss Medical, había dicho algo muy duro? Porque aunque les parezca mentira, esto que tanto aflige a más de 6 millones de personas y que se hace insostenible y que mucha gente ha tenido que dejar la prepaga, como bien sabemos, también es una preocupación del otro lado. Escúchenlo a Volocopita hablando sobre el gobierno. El gobierno, basta, déjense de joder, la próxima 48 horas no hay sistema. El gobierno arregla, se pone las pilas o se tiene que ir, cualquiera sea. Por nosotros... Sí, algo duro. Por cierto, más vale no repetirlo, lo que le dice el dueño de Swiss Medical al gobierno nacional. Todo es un derrumbe. Otro dato para Macri, la próxima conferencia de prensa, no sé dónde será, pero por lo menos para que vaya preparado, para que sepa lo que está sucediendo, porque evidentemente o no lo sabe o no lo asesoran, o simplemente le miente en la cara a los periodistas, que es uno de las facilidades que tiene Macri en su relación con el resto de la gente, los autos. El derrumbe total de las ventas, un 40% menos. Ayer les mostrábamos cómo la actividad había caído en función de los precios de los autos, 60-90% más caro. ¿Quiénes faltan para comprar autos? Le preguntamos al gobierno. Y debe faltar la gente de la clase media. Son los que no pueden con un aumento de los autos del 60 al 90%, no pueden sostener el auto de los que lo tienen. Se derrumbaron 40% las ventas de autos y la industria. La industria pide auxilio al gobierno. Todo ha caído. Menos el interés de Macri en aquellas cosas que parece que son el meollo de su vida, el eje dentro del cual se mueve, el objetivo fundamental que tiene. Lástima que no le sirve al resto de los habitantes de la Argentina, salvo a los más ricos, a los que están bien, que estarían bien con Macri o con cualquiera, sobre todo con Macri o con cualquiera que esté de acuerdo con un régimen neoliberal. A Macri lo que lo angustia, y anoche se concretó que Boca tuvo otra gran actuación, empató y se clasificó para la final nada menos que contra River, y entonces un periodista se acordó que Macri había dicho que ahora se iba a pasar 3 semanas sin dormir. Uno estaría esperando que Macri se pase, aunque sea una noche sin dormir por todo lo que está pasando en la República Argentina. Pero no, el hombre está conmovido por esto que lo sacude de pies a cabeza, el partido de River y Boca por la final de la Copa Libertadores. Hace unos días usted había manifestado de que le preocupaba por ahí una final entre los dos equipos de Argentina, que hubiera preferido por ahí un brasilero. ¿Esa preocupación venía de la mano de lo futbolístico o lo que realmente le preocupa también es que pueda ser un motivo más de división para los argentinos en este momento tan particular que está atravesando el país? Primero lo dije desde el lugar del hincha, porque teniendo en cuenta que además soy presidente, ya tengo un estrés por mi trabajo, de agregarle el estrés de una final, dije yo prefiero una entre Boca y River, prefería una entre un argentino y un brasilero. El relator y amigo Matías Canillán ha lanzado una idea. Hay una ley de medios que determina que este tipo de partidos sean vistos por todos a través de la televisión abierta, de la televisión pública, que nadie se quede afuera. ¿O acaso no es de interés nacional en lo deportivo este encuentro de River y Boca, final por la Copa Libertadores de América? Una final como nunca hubo. Y todos van a estar pendientes, y algunos van a quedar afuera, unos cuantos. Se van a quedar afuera, salvo que tengan un lugar prestado, un bar, y tengan para pagarse algún refresco y poder ver el partido. Tendría que ir por televisión abierta, por supuesto que los dueños del negocio
La mafia que domina el fútbol no lo va a permitir. Pero no nos olvidemos, aquí está el tuit de Matías Canizán. En nombre de los millones de socios, de hinchas que no podrán asistir a las finales de la Copa, solicitamos a Lombardi, a Donofrio y a Angelici que ambos partidos sean televisados por la televisión pública, como establece la ley de medios. La fiesta del fútbol debe ser de todos, y no solamente de Macri, que anunciaba de esta manera que, caramba, esto lo va a tener, no el país, el partido, sin dormir. La verdad que prefiero que gane un brasileño y no tener esa final, porque 3 semanas de no dormir. La verdad, decime la verdad, Rodrigo. ¿Vos querés jugar esa final o preferirías jugar con un brasileño? Quiero jugar esa final, presidente Mauricio Macri. Le digo, quiero jugar esa final. Le digo más. Pero poder... que son 3 semanas de no dormir, es mucho, ¿no? Igualmente, usted, presidente. Bueno, la pelota en 3 semanas, es una locura. ¿Vos sabés la presión que va a hacer eso? Claro. Sí, sí. Son 2 o 3 semanas que por otra parte le van a venir bien al gobierno. En las conferencias de prensa Macri se va a florear hablando de River y Boca. Se ha paseado por el mundo con todos los presidentes. Putin lo miraba y no podía creer. Le estaba hablando de que iba a ir con Antonia al Campeonato Mundial. Después no fue, le mintió. Pero esto es previsible. A Putin no fue al Campeonato del Mundo. Al presidente de Colombia le habló de los jugadores que lo hicieron grande a Boca en la Copa Libertadores de América. Y mencionó hasta Bermúdez, que a Bermúdez, cuando le nombran a Macri, se acuerda de todo lo que él entiende, que habían robado Macri, a Rivas y todos los que estuvieron en Boca, cosa que se fue sabiendo a través de los tiempos. En todos los sitios se rajó y le dijo, no le puedo perdonar que nos lleven los jugadores y los directores técnicos de España. Esta era un poco la idea de Macri en cada uno de los encuentros con presidentes que tuvo. Es casi comprensible que no pueda dormir, pero frente a esto, un jugador de fútbol, un simple jugador de fútbol que se llama José Vizcarra, un rosarino, pensante, como tantos jugadores de fútbol, porque no solo saben andar con la pelotita, le respondió a Macri, es decir, puso un tuit y el otro día conversó con nosotros sobre lo que le quiso decir al presidente. La declaración, sobre todo por el momento que estoy viendo el país, media fuera de lugar, ¿no? Pero mi reacción fue poner que el país va a tardar 200 años en recuperarse después de su gobierno. Así que ese tiempo creo que no era nada. Creo que antes de ser futbolista también soy un ciudadano más, alguien común y corriente y vivo lo mismo que viven todos. Y tengo amigos, tengo familia que veo que la pasan mal y nunca fui de mirar solo para adentro. Así que no hay que ser muy vivo como para darse cuenta de que la realidad que estamos viviendo es malísima. Y eso es lo que más me molesta, el desastre que se hizo en estos últimos años con todas estas medidas que están tomando. Hoy se ve más que nunca y que hoy es todo para muy poca gente y el resto que se la arregle como pueda. Yo te puedo asegurar que el 90% de mis compañeros piensa exactamente igual. Me han escrito, pero compañeros de todos clubes en lo que he estado, todo apoyándome y muchísimos piensan lo mismo. Lo que pasa es que por ahí no se hace públicamente y creo que por eso fue la repercusión tan grande que hubo por lo que puse yo. Que fue muy atinado en el nombre del fútbol respondiendo sobre estas tribulaciones que se presentan en la vida de Macri a raíz de un partido de fútbol. Volviendo al lamentable reportaje de hoy, en Río Cuarto, hartos ya de estar hartos, los periodistas, uno de ellos o una de ellas, le preguntó a Macri, no le preguntó, le dijo, ¿puede ser concreto? Es decir, le estamos haciendo preguntas, ¿puede ser concreto en una de ellas? Miren cómo fue. Me gustaría que contestaran más concretamente lo que le decían mis compañeros hace un ratito, el mensaje para la gente, sobre todo la gente de Río Cuarto que lo está mirando y que, bueno, nosotros al trabajar en un noticiero todo el tiempo estamos escuchando a la gente de los barrios, tienen muchas necesidades, no llegan a pagar la boleta de luz ni de gas, van al supermercado, no les alcanza para nada, han perdido su trabajo. Concretamente, para la gente de Río Cuarto, ¿qué se le dice? ¿Qué se le dice? ¿Qué esperanza se le da con respecto a lo que va a venir en el corto plazo? Que estén tranquilos, que sé que han sido tiempos difíciles y que todavía estamos pasando por una coyuntura difícil, pero lo que hemos hecho va a estabilizar la Argentina, va a generar un horizonte de inversión, de desarrollo, que va a generar oportunidades de progreso para todos. Este es el único camino. Lamentablemente teníamos muchísimos desequilibrios estructurales que al primer cambio de escenario en el mundo nos afectaron muchísimo más que a otros países. O sea, no hay milagros. Magia, lo dije el primer día. Con magia no se sale de esta situación, se sale con trabajo, diciendo la verdad.
Sí, y ya nos había dicho que él no es mago, no sé a qué mago apeló para decir que no esperasen eso de... No, se esperaban políticas públicas que tengan que ver con las necesidades de la gente. Políticas públicas que no fueran darle el primer acto de gobierno a los que más tienen, quitándole a los que menos tienen. Políticas públicas que no abrieran las fronteras, único país tonto en el mundo que abre totalmente su frontera, no lo hace Estados Unidos, no lo hace Europa, no lo hace nadie. Y la Argentina dijo, entren, el trabajo de todos los obreros del mundo, para que no trabajen los obreros argentinos, eso es política pública. No hay magia ni antimagia, lo que hay son políticas públicas muy pero muy malas y muy egoístas, individualistas, de la meritocracia, del desinterés por el trabajo, que eso que decía del trabajo de calidad. ¿A dónde fue a parar eso? Y de vez en cuando todavía se golpea el pecho, como decíamos el otro día, hablando de que aumentó el trabajo. Los monotributistas son los que aumentan. Sí, la gente que como pierde su trabajo de algo tiene que vivir y entonces se convierte en monotributista. No, si no se le pedía magia, se le pedía que hiciese cosas de las que prometió. Los obreros no pagarían ganancias, por ejemplo, los jubilados iban a estar mucho mejor, la soberanía iba a estar de pie, el fútbol iba a ser para todos. Ahora le estamos pidiendo, y ojo con esto, hay que pedirlo, hay que reclamarlo, que el partido de las finales de la Copa Libertadores de América vaya para todo el país por televisión abierta. La mafia va a decir que no, con Clarín detrás, por supuesto, custodiando siempre su negocio. Pero sería bueno que una vez le den algo a la gente, aunque no sea tanto, por lo menos sería un alivio, la satisfacción de poder ver en su propia casa, en su propio televisor, tenga cable, no tenga cable, en partido que va a generar esa inmensa expectativa que a Macri lo va a tener sin dormir. Más lo tendría que tener sin dormir, por ejemplo, esta nota que les vamos a presentar casi en el final. Una familia que decide irse, como tantas. El mundo está difícil para irse y esta es una dificultad, porque no abunda la situación favorable de otras épocas, por ejemplo el 2001. Escúchelos. Acá estamos. Dale. Bueno, José, acá estamos grabando el videito que habíamos prometido. Somos una familia argentina, con toda la cuestión política del país, en este país que no se cansa de caerse y levantarse, decidimos viajar a Italia, pero no tenemos ahorros y se nos ocurrió sortear la camioneta que tenemos, que es lo único que tenemos de valor, digamos. Entonces, bueno, estamos sorteando la camioneta para poder irnos a Italia a trabajar. No está fácil la cosa. Es que lo puso muy difícil, Macri, muy pero muy difícil. Lo único fácil para usted es sentarse frente a los periodistas y responderles cualquier cosa, pero no le está siendo fácil gobernar. Sobre todo si gobernar es establecer un equilibrio entre todo lo que hay en pugna en una sociedad. Y no siempre fallar, como ahora hace la Corte Suprema, con esto que le mostrábamos recién, el plus de las indemnizaciones, parece mentira. La Corte Suprema, contra el pueblo, y en todo lo que falle la Corte Suprema, será con el criterio neoliberal del gobierno de las corporaciones, a cargo de Macri. Que en la próxima conferencia de prensa, por lo menos, lleve datos y pueda responder una sola cosa, que sea una verdad. Hablando de cosa, ya que esa fue la palabra que Macri empleó para redondear la idea de todo lo que para nosotros es esa cosa. Se trataría de vivir mejor, de no haber perdido, como se ha perdido, la calidad de vida de parte de los argentinos, de tener más justicia y de ser más serio el presidente de la República. La seguimos mañana, muchas gracias.